y nos lo va a presentar Miguel. ¿Verdad? Y luego nos presenta Kerkus otra experiencia de teatro social. Teatro social, punto. Teatro social. Entonces, a ver, yo quería presentar los convivientes aquí en la Garroba Negra. Es el único espacio de este tipo aquí en Extremadura y como no me quiero dejar nada, quería leeros un resumen muy cortito de lo que de nuestro documento y bueno, y luego hablar yo un poco de forma individual de lo que significa la Garroba para mí y para que yo creo que es la mejor manera para que entendáis un poco la necesidad de espacios como estos, ¿no? Así que os voy a leer rápidamente lo que es la Algarroba Negra y ahora os hablo un poquito de lo que creo yo individualmente y creo que las compañeras también compartirán un poco la visión que tengo. La Algarroba Negra es un espacio de transformación social de base, creado por y para personas, con el fin de desarrollar y fomentar la participación, la cohesión del tejido social a nivel local desde la práctica directa de las relaciones de convivencia, como una semilla para un cambio donde el fin es construir una sociedad mejor y más justa. Es un espacio de convivencia horizontal, donde la gestión del mismo se lleva de manera asamblearia, entre todas las personas, colectivos o individuos. Es un proceso abierto y en construcción colectiva. Las decisiones cotidianas de la vida diaria parten de nosotras mismas y nuestras necesidades. Y es la responsabilidad y el compromiso de las personas que lo integran lo que hace conseguir crecer en nuestros objetivos. La Algarroba es un proyecto de gestión social colectiva de los recursos de manera alternativa para el desarrollo sostenible y la capacitación social y personal de manera autónoma e independiente. Es un espacio no mercantilista, sin ánimo de lucro, por lo que las actividades que se organizan también deberían seguir estos principios. Generalmente lo siguen. En caso de que se proponga, como hoy, que se proponen eventos, talleres que impliquen remuneración, esto repercutirá en Algarroba y en lo común. Es un espacio totalmente independiente de relaciones con instituciones políticas ni sindicales y se declara sociopolíticamente horizontal, dando la responsabilidad a las personas o colectivos que utilizan de manera autónoma los espacios útiles cedidos para organizaciones y desarrollo social. Nuestro posicionamiento sociopolítico no es movido por ningún posicionamiento único, sino la suma de unos valores consensuados puestos en práctica para garantizar la participación en igualdad de todos. Para que os hagáis una idea, tenemos unas palabras a las que intentamos siempre pensar en ellas para actuar, ¿no? Tenemos unas palabras que también las podéis ver ahí, nada más entrando a la derecha. Tenemos ahí como un fundamento y creo que es bueno llegar volver a pensar cada vez que surge algún tipo de problema, objetivo, cuando se proponen cosas, tener estas palabras ahí para poder actuar de una manera más coherente, porque muchas veces estar aquí choca con la coherencia, ¿no? Porque vives de una manera, quieres conseguir un objetivo, pero estás metido en sociedad. También es complicado a veces llevar los dos mundos, ¿no? Así que con estas palabras muchas veces conseguimos poder salir del paso de muchas situaciones que se complican, ¿no? Porque estás, como digo, en dos mundos opuestos. Y cuando sales de aquí es un mundo y cuando entras aquí es otro, ¿no? Estas palabras son igualdad, porque no hacemos distinción por sexo, raza, género, cultura, procedencia y creemos que todas las personas tienen las mismas necesidades básicas y deberían tener el mismo derecho de acceso a ellas para el desarrollo de sus vidas. La libertad, porque solo una sociedad en proceso constante hacia la libertad es capaz de pensar por sí misma y actuar en consecuencia. Autonomía, porque somos independientes en un proceso constante de pensar y actuar hacia la libertad y por tanto no tenemos que responder ante ninguna autoridad. Autogestión, porque solo desde la gestión eficiente de nuestros propios recursos podremos caminar hasta la autosuficiencia.
Solidaridad, porque tenemos en consideración otras causas de injusticia social y actuamos en consecuencia para transformarlas. Acción directa, porque creemos en la propaganda por el hecho y la práctica es la que lleva a conseguir los objetivos. Somos anticapitalistas, porque la razón de justicia social en la que defendemos una sociedad que priorice a las personas y sus necesidades ante el dinero y la propiedad privada, en una economía alternativa y solidaria. El reciclaje, que todo el mundo sabe lo que es, el respeto, la afinidad, el aprendizaje colectivo y sobre todo, algo muy importante, la ilusión. Porque si no tenemos ilusión, con todas estas palabras que he dicho antes, si no las llevas con ilusión, no estás el día a día aquí con ilusión, con motivación, esto no sirve para nada. Lo bueno de estar aquí y compartir con todas es tener ganas de estar aquí, hacerlo y tener un objetivo que puede ser difícil, pero si estamos con ilusión lo podremos conseguir. O no, pero estaremos viviendo algo muy coherente con nosotros mismos. Yo he estado aquí muchas temporadas, ahora hablo un poquito de mí rápidamente. He estado muchas temporadas aquí porque esto es un lugar en el que cubre muchas veces necesidades habitacionales y yo lo que doy a cambio no, o sea, es algo que me sale realmente, es de fomentar este espacio y dar a conocer, realizar actividades y creo que es un proyecto bastante bonito en el que creo. Yo he estado en varios centros sociales ya antes y creo que esa información que he aprendido hay que volcarla en sitios nuevos donde no hay quizá una cultura de la ocupación como es en Badajoz, ¿no? Yo he estado 10 años en Barcelona, he estado moviéndome por centros sociales y todas las ideas que he ido acumulando y que he ido aprendiendo, es bueno o sea, quería volcarlas aquí y también toda la gente que viene de fuera, porque esto es un punto de encuentro también, va aportando su semilla, ¿no? Y bueno, es un espacio interesante al que estáis todas invitadas siempre a proponer en la asamblea lo que necesitéis, un espacio abierto con unas proposiciones, pues eso, desde la más loca hasta la más necesaria. Todo lo hablamos en la asamblea y yo creo que que hablar de este sitio a la gente y tal es importante. Así que bueno, ya no me enrollo más, que ya me voy perdiendo. Así que estáis todas invitadas a venir cuando queráis y a participar en el espacio. Si me he dejado algo, que alguien suelte una voz. Vale, muchas gracias. A ver, una de las cosas que sorprende en este momento es si de verdad creemos que un colapso es posible, que algo que ni siquiera estoy diciendo que creamos que el colapso es probable, ¿no? Bastaría con que pensáramos que es posible. Y resulta muy difícil pensar que el colapso es imposible. Me parece que tenemos razones fuertes. Sin embargo, no hay como esa conciencia de la necesidad de prepararse para algo que puede suceder. Algunos creemos que no solamente es posible, sino que es muy probable y que lo que es casi imposible que no suceda. Pero, ¿por qué no tiene... ¿Por qué hay ese silencio? ¿Y por qué cuando se presenta de una forma que más bien invita a la pasividad? Bueno, yo no voy a hablar de eso. Lo que quiero decir como introducción es que creo que deberíamos estar muy agradecidos y agradecidas a gente que como Carlos está asumiendo esa tarea de comunicar hechos, de comunicar reflexiones, de comunicar previsiones, de tirarnos.
hay un eslogan de esos que dice: este mundo necesita una sacudida. Necesita 20 o 30 o yo que sé cuántas, ¿no? Pero claro, por lo menos da la impresión de que deberíamos hacer el esfuerzo y agradecer el esfuerzo de la gente que lo hace, de cómo conseguir que este tema tan grave se hable de él, que menos que se hable de él. La cosa de no ver. Entonces, yo creo que casi todos lo conocéis porque he trabajado muchas veces, ¿no? Y es de una generosidad extrema con respecto a su tiempo, con respecto a su conocimiento, a sus reflexiones, a poner en común cosas. Ya no tiene más tonterías. Bueno, voy a decir dos tonterías más, pero muy breves. Tiene mucho sentido del humor, eso sí, no sé si lo habéis notado, pero además debéis estar atentos a lo largo de toda la charla, porque de vez en cuando mete una cosa y se queda serio, es lo que llaman el humor inglés. Digo que no, el humor gallego, el humor gabaico. Entonces, yo estaría atento, porque después de decir una cosa que realmente es facilísima. No es para reírse de nosotros, por lo menos es una idea. Y luego, desde el punto de vista de espacio libertario, entendido en su más amplio sentido, yo creo que Carlos presta un servicio impagable. Es decir, porque de alguna manera, o yo por lo menos creo así, consigue respeto, curiosidad, interés, atención, y yo desde mi punto de vista, él y otras personas como él y muchas lecturas, porque somos muchos los viciosos de la lectura, pues han conseguido cambiar un poco esa idea que uno tiene del mundo libertario como un mundo de desorden, como un mundo de individualismo chocan, de cada uno hacer lo que le da la gana. Creo que el futuro se presenta muy dificultoso, pero que el mundo libertario tiene cada vez más cosas que decir. Y cedo la palabra a mi amigo Carlos. Estás mayor, Ricardo, estás mayor. Solo un poco mayor que tú. Eso lo discuto. Pues muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas ecologistas, por traerme a este centro social ocupado y autogestionado, y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí. Ayer en Cáceres hablé de esto mismo y empecé recordando que durante mucho tiempo me he negado a disertar en una misma charla sobre decrecimiento y colapso. ¿Por qué? Porque me parecía que esa charla inevitablemente tenía que ser en exceso densa. Hace 2 o 3 años cambié de opinión, supongo que en virtud de un efecto sobrevenido de la pandemia, y llegué a la conclusión de que no era muy razonable hablar de decrecimiento sin referirse al riesgo de un colapso general del sistema. De la misma forma que tampoco era lógico hablar de ese colapso sin antes referirse a las herramientas que maneja la perspectiva del decrecimiento. Lo que os voy a proponer hoy, y es lo que ayer el pobre de Ricardo tuvo la oportunidad de escuchar, son 4 reflexiones sobre decrecimiento, otras tantas sobre colapso, para terminar con 4 conclusiones. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento, aclararé esto, hace 12, 14, 15 años, por detrás estaba la idea, rara vez verbalizada, de que las herramientas que maneja la perspectiva del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general del sistema. Mi visión al respecto ha ido cambiando con el paso de los años, y hoy me siento más cómodo en la idea de que esas herramientas siguen siendo útiles, sí, pero al servicio de un proyecto diferente, el de enseñarnos a movernos en el escenario de un colapso que entiendo que es difícilmente evitable.
¿Cuál es la primera observación que quiero hacer sobre el decrecimiento? Lo he dicho 1000 veces. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente sentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie de manera casi telegráfica media docena de ellas. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido espectacularmente en las 3 últimas décadas. No creo que nadie se avenga a afirmar que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es bastante más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en esos 3 decenios que acabo de mencionar, una etapa en la que, sin embargo, han procedido a destruir, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Hoy hay menos empleo que los que había 30 años atrás. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de las integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento facilita el agotamiento de recursos escasos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esos miembros de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Ricardo sabe que durante muchos años, cuando me refería a esto del modo de vida esclavo, procuraba recuperar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento, que en los últimos tiempos, y tal vez en virtud de las restricciones que se derivan de sumar en una misma charla lo de decrecimiento y colapso, he ido dejando en el olvido. Pero me parece que hoy no está de más que la recuerde. Me refiero a lo que se ha dado en llamar la parábola del pescador mexicano. La historia está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? ¿Qué sé yo? Le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero qué me dice usted? ¿Cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Tiempo después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65, 70 años, podría dejar de trabajar tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta historia, me veo obligado a reconocer que incorpora fugas importantes. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba
la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Cuál es la segunda observación que quiero hacer? La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. En sustancia nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, parece que no tiene mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que según una estimación, la huella ecológica española es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos también, y por cierto, de los integrantes de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este escenario tan delicado, siempre me considero en la obligación de recuperar un par de opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. También lo admira Ricardo, tiene una foto colgada en el salón, en la cocina de su casa. Hace tal vez 30 años, Castoriadis afirmó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadoras incorregibles. En tanto, en cuanto y en cambio, sorprendentemente, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas ante todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o por el contrario no lo es. Lo que ese padre o esa madre no deberán hacer será, en cambio, reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Me temo que esta metáfora del quedarse cruzado de brazos guarda una relación estrecha con la actitud de la mayoría de los integrantes de la especie humana delante de las señales alarmantes de la crisis ecológica. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones sobre decrecimiento? Estoy obligado a transmitiros el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo, procuro recuperar siempre una confrontación que se registró aquí hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. La confrontación se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, con urgencia, claro que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos afirmando, de manera más expresa, es que hay que reducir sensiblemente, en su caso, cancelar la producción de segmentos enteros de la economía, como por ejemplo la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción
Cómo no, la industria militar, o en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente: si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente, desde la perspectiva del decrecimiento, a este innegable problema? La respuesta incorpora la mención de dos grandes factores. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos dos factores será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión, por no decir la certeza, de que este horizonte es visiblemente preferible al propio del modo de vida esclavo que mencioné antes. Siempre que cuento esto, me siento en obligación, con todo, de formular dos matizaciones. La primera remite a una obviedad. No estamos diciendo en modo alguno que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos solventes de huella ecológica. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en los propios de la década de 1980. No se trata de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque siempre me siento en la obligación de agregar que tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda matización que anunciaba? Me interesa mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta, antes bien, en la certeza de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces, claro, de redistribuir radicalmente la riqueza. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio de una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, lo recordé ayer en Cáceres, ¿qué es lo que los principales pensadores o pensadoras decrecentistas reivindican en materia de intercambio sexual? Responderé que reclaman un crecimiento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. También conté ayer lo que suelo contar cuando hablo de esto. Hace 10 o 11 años me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al finalizar la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Bueno, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará, ¿verdad?, que te dé un consejo. No, hombre, dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa que no le interesa. ¿Cuál es la cuarta y última de mis observaciones sobre el decrecimiento? La perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte occidente. Reclama antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son, enunciados someramente, esos principios y valores? El primero lo acabo de mencionar: la necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo y por la productividad. El segundo es el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El tercero asume la forma del reparto del trabajo,
o por mejor decirlo, de los trabajos. Una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. El cuarto es la necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. El quinto es la urgencia de recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión. El sexto y último, en el terreno individual, reivindica la sobriedad y la sencillez voluntarias. Muchas veces he dicho que alguien podría reaccionar legítimamente sugiriendo que esta media docena de principios y valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes en los cuales esos principios y valores se revelan con mucha intensidad. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. A mi entender es evidente que la presencia de esos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo ámbito de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, protagonizado de manera abrumadoramente mayoritaria por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo conflictivo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación llega de la mano de la propia institución familiar, de la familia. Estos neoliberales, que todo dicen fiaron en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, algún tipo de contraprestación económica. Recupero un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se encuentran con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a la misma región, se topan de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental que se ha evaporado en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas es, sin embargo, perfectamente racional y respetable. ¿Cuál es la primera de mis observaciones sobre el tema? Os voy a ahorrar cualquier sesuda definición del concepto. Me voy a limitar a mencionar 4 aspectos que contribuyen a fortalecer ese concepto. El primero recuerda el carácter irreversible del colapso, que es al fin y al cabo lo que lo distingue de una simple crisis.
Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, esta posibilidad se diluye en nada. Una segunda discusión interesante pregunta si el colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento. En una primera lectura, parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de los efectos del cambio climático, sabemos que uno de ellos, principal, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos que ese agotamiento es de nuevo paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que sin duda ya sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga materialmente irreversible. Un tercer elemento importante que participa en la configuración del concepto es la discusión relativa a la complejidad. La tesis principal al respecto sugiere que cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, precisan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que esta es una manera rápida, pedagógica, simplificada, de describir la tragedia que tenemos delante de los ojos. Recupero un cuarto y último elemento presente en el concepto de colapso: el ascendiente de códigos valorativos tanto más delicados cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí. Y ello en dos terrenos diferentes. Tenéis allí en la otra mesa alguna copia, creo que queda una, de un libro que publiqué en 2016 titulado Colapso. Decidí incluir en esa obra un capítulo dedicado a estudiar colapsos registrados en el pasado. Y cuando tomé contacto con la bibliografía especializada, me llevé la sorpresa, más bien desagradable, de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido casi siempre tres consecuencias a las que atribuían una condición negativa. Hablo de la desjerarquización, de la reruralización y de las ganancias en materia de autonomía local. Creo yo que estas tres consecuencias, repito que casi universales, de los colapsos, ilustran, sin embargo, la tesis de que no todos los efectos del colapso son negativos. También hay fenómenos saludables que se derivan del colapso. ¿Cuál es la otra dimensión de estos códigos valorativos que acabo de invocar? Mientras escribía ese libro, me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en las sociedades ricas del norte tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos el escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un genuino y prolongadísimo colapso. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Voy a rehuir también cualquier sesuda explicación sobre cuáles son las causas principales que anuncian un colapso general. Causas que en realidad ya están aquí. Prefiero asumir un ejercicio de política aplicada, encaminado a responder otra pregunta. ¿Cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso? Bien podéis intuir que responder a esta pregunta reclama dosis muy notables de especulación. Pero me parece que no hierro demasiado cuando identifico 5 rasgos de esa sociedad. El primero es un retroceso visible en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones geográficas. El segundo es una reducción muy significativa en la oferta de energía,
que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también con el comercio internacional. No olvidéis que según una estimación entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen de los containers, de los contenedores, y que esta es una herramienta de transporte que parece en caída libre. En un tercer escalón, el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En el terreno económico y en cuarto lugar, asistiremos a una vorágine que se traducirá en una reducción del crecimiento, en el cierre de muchas empresas, en la extensión del desempleo, en subidas en los precios de muchos de los bienes básicos. En la ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve consigo buena parte de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre: ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será visiblemente más duro en las ciudades que en el medio rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que están en encrucijadas de caminos, que tienen a su alrededor superficies agrícolas importantes, que cuentan con agua en abundancia y que exhiben un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria norteamericana, de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso en los 3 últimos lustros. Ratifico la idea de que el escenario será más llevadero en el mundo rural. Acabaremos, sin embargo, por pagar los platos rotos derivados del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo, lo digo siempre, que infelizmente los problemas del mundo rural no acabarán ahí. He contado a menudo que hace media docena de años compartí una mesa redonda en Binèfar, en la provincia de Huesca, un pueblo colindante con Cataluña, con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado pico del petróleo. Siempre que en los últimos años he tenido la oportunidad de hablar sobre estas materias en comarcas deprimidas, he llamado la atención sobre una paradoja: serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso, porque son, por definición, las que menos dependen de energías y tecnologías que tienen que llegar de lejos. Probablemente en Binèfar, no es una comarca particularmente deprimida, glosé las ventajas que se derivaban de una baja densidad de población, de una vida agrícola razonablemente activa y de la disposición de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de Binèfar? El problema se derivaba del hecho de que Binèfar está a 200 kilómetros de Barcelona, y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales innegables de estos últimos pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones sobre el colapso? En ese libro que mencioné antes, decidí incluir 2 capítulos que estudiaban otras tantas reacciones ante el colapso: la propia de los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Debo dejar claro, porque esto ha suscitado algunas polémicas, que no estaba sugiriendo que eran las 2 únicas reacciones imaginables. Me interesaba, sin embargo, aislar estas 2 porque creía y creo que venían a enriquecer el debate. Cuando tengo que resumir el sentido de la apuesta de los movimientos por la transición ecosocial, me suelo servir de 6 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras vidas y nuestras sociedades.
Voy a dejar en el olvido el primer verbo, de crecer, porque ya me he referido con alguna extensión al sentido de la propuesta correspondiente. El segundo de esos verbos es desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión del otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades. No os descubro nada cuando recuerdo que muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades décadas atrás porque entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto pasa por reconstruir muchos de los términos de una vida rural que hemos tirado por la borda de manera extremadamente rápida y poco afortunada. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dosis de provocación. Si tengo que utilizar el argumento de manera más mesurada, me limitaré a señalar que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no exhiban esa condición liberadora y emancipadora que a menudo les atribuimos. John Searle, no está su foto en tu cocina, no caben más. Vaya, os quita un cuadro de esos que tienes aquí, un bodegón que tienes ahí, quitando, ¿no? John Searle es el principal teórico de lo que se suele llamar el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo, es un pensador desmesurado, por eso no me gusta a Ricardo. Pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searle afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene sopesar seriamente, aunque repito que yo no voy necesariamente tan lejos. El cuarto verbo es el verbo despatriarcalizar. En los últimos años he defendido a menudo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados, como este en el que nos encontramos. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado en efecto en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes muchas de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres contrapuesto a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, esta controvertida, las mujeres realizarían el 67% del trabajo para recibir a cambio un escuetísimo 10% de la renta. En estas condiciones mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo que he esgrimido es el verbo descolonizar. Ayer en Cáceres recordé que 3 o 4 años atrás publiqué un libro de título exótico, Anarquistas de Ultramar. En sustancia, es un texto que considera cómo los primeros anarquistas, mayoritariamente europeos, que pasaron a vivir en países del sur en las 3 últimas décadas del siglo XIX y en las 3 primeras del XX, se relacionaron con un sinfín de comunidades indígenas que desplegaban a menudo prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos produjo resultados interesantes. Esto sucedió, por ejemplo, en Bolivia, en Perú o en México. Pero en la mayoría de los escenarios, la relación en cuestión o bien fue nula o fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración europea,
aquel que mejor preparado estaba para encarar el encuentro, el choque colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en esa tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que tenemos que reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, devolver lo que en su momento se les sustrajo y aprender en muchos terrenos, no en todos, de sus prácticas cotidianas, por ejemplo, en el ámbito de la relación con el medio natural. El sexto y último verbo, veréis inmediatamente que en realidad es el penúltimo, es el verbo descomplejizar. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace algo más de 10 años. En sus dos últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante, en lo que ocurriría en la ciudad de Badajoz si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmoronaría, literalmente, de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que apostar por sociedades menos complejas. He sugerido hace un minuto que hay un séptimo verbo que conviene agregar, habida cuenta de lo que está cayendo. Me refiero al verbo desmilitarizar. Ese regalo maravilloso que el presidente ruso le ha dado a la OTAN genera una necesidad inexorable de replicar a un horizonte de fortalecimiento de esa organización que anuncia militarización, represión de las disidencias, autoritarismo, negocios prósperos para la industria de armamentos, crecimientos espectaculares en el gasto militar, injerencias y, en fin, intervenciones que no van a precisar la etiqueta de humanidad. Voy a por la cuarta y última observación sobre colapso. Dejé medio colgado el término ecofascismo. El último de mis libros, que ha aparecido hace 2 semanas, se titula Ecofascismo, una introducción. Ya sé que el vocablo ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de políticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, esa obra se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de la propuesta ecofascista
hay en lugar central una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la primera de mis conclusiones? Ya señalé ayer en Cáceres que me parece que estoy obligado a formular una pregunta ineludible. ¿Vamos a esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de esquivar en el tiempo esa manifestación, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Suelo invocar al respecto el título de otro libro, en este caso de un norteamericano llamado John Michael Hill, un título de vocación humorística. En una imaginable traducción al castellano, ese título restaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer viene a decir: si vamos inexorablemente a colapsar, ¿no será más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disfrutamos de materias primas energéticas o no energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a re-ruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición y por añadidura de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy arrastramos en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. ¿Cuál es la segunda conclusión? Desde hace tiempo procuro prestar atención a una ingente habilidad que muestra el sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? O por el contrario, como me temo, obtendríamos francas ventajas, francos beneficios derivados de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades. Las fuerzas políticas emergentes entre nosotros, bueno, ya no sé si son emergentes, porque el tiempo va pasando, y algunas de las no emergentes, promueven a menudo discusiones interesantes relativas al régimen en el que estamos insertas, pero intuyo que infelizmente poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan ni hablarían los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro recuperar uno: plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Me estoy refiriendo al concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan la mano de obra para obtener el beneficio. Muchas veces he recordado los últimos años que hace no mucho corrió por las redes sociales una frase redonda que creo que daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante y sistémico, pero la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de
miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos a la plusvalía? El panorama es literalmente desolador. ¿Cuál es la tercera conclusión? Me interesa transmitiros lo que voy a describir como un ejercicio de optimismo mesurado, que bebe de dos grandes circunstancias. La primera remite a algo que puede ocurrir en los países ricos del norte, en tanto la segunda da cuenta de algo que ya sucede en los países del sur, o al menos en muchos espacios de los países del sur. El primero de esos factores nace de una pregunta que creo que tenemos que hacernos. A medida que las señales anunciadoras del colapso se vayan acumulando y sean cada vez más fuertes, ¿cómo van a reaccionar las poblaciones de nuestras sociedades? ¿Por qué habríamos de descartar que una parte significativa de esas poblaciones apuesten por la lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo? No tanto por razones ideológicas, sino en virtud de un ejercicio de reflexión casi biológica en lo que respecta a cómo lo colectivo permite resolver muchos problemas que el sálvese quien pueda no encara. Cuando hablo de esto, tengo en mente dos ideas distintas, muy próximas entre sí. Ayer en Cáceres señalé que, a mi entender, hemos prestado muy poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos 2 años y medio atrás. Esos grupos, dije, me interesan por 3 razones. La primera es la menos importante, tiene un carácter casi filológico. En muchos casos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término, bien lo sabéis, que se incorpora a un libro maravilloso de Kropotkin, en el cual este último demuestra, Kropotkin sí que está en la galería de retratos, ahí has estado bien, demuestra empíricamente que hay un sinfín de ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz del codazo más descarnado. La segunda razón que me atrae hacia esos grupos es más importante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admito que es limitado, en la mayoría de los casos fueron perfilados por gente común, por gente de a pie, y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común honestamente preocupada por los problemas que atenazaban a sus vecinos o vecinas. La tercera y última razón enuncia una obviedad. En esos grupos había una franca preponderancia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. El otro elemento que mueve este mismo carro es una lectura que os recomiendo encarecidamente. Hablo de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En la versión castellana se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo los integrantes de las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con los integrantes de las clases pudientes, los miembros de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me parece que esto abre alguna ventana a horizontes distintos que sugieren que igual el colapso puede provocar también la manifestación de sorpresas saludables. El otro gran factor que sugerí movía el carro de un optimismo mesurado es el hecho de que en muchos espacios en los países del sur perviven culturas capitalistas que se resisten frente a la irrupción de los valores del mercado, de la explotación o de la privatización. En algunos de esos escenarios se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto es lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y lo que ha sucedido desde hace menos tiempo en Rojava, esa franja de territorio situada en el norte de Siria y poblada mayoritariamente por kurdos,
al amparo de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En los dos casos se han gestado economías autogestionarias operativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un singular empeño en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben una actitud respetuosa frente al medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la cuarta y última conclusión? Desde hace años, cuando hablo de estas materias, procuro recordar que me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco mejor ilustración de entre las próximas, de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han tornado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas conservas y manipulaciones. Hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, de tal manera que fuese literalmente irreformable, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han inventado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En estas condiciones creo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por escuchar. Pues se abre el coloquio. Sí, se me queda ganas de preguntar. Si nadie quiere hablar, bien, yo estoy de acuerdo con el colapso, es inevitable. Desde que la sociedad industrial se entregó al dios tecnología. Levanta un poco la voz si puedes. Sí. Pienso que el colapso es inevitable desde el momento en que la sociedad industrial se entregó al dios tecnología. Hoy hay un dios que es el dios de la tecnología. Lo vemos hasta aquí, en este espacio alternativo, vemos móviles. La tecnología, el problema que tiene la tecnología es que crea problemas para luego resolverlos y para crear otros nuevos, diferentes. Mi duda es sobre el sistema. El problema es que el sistema tiene sus recursos para darle la vuelta a la tortilla. Siempre. Ahora se habla de tecnologías fotovoltaicas, están muy de moda los colectores solares. Claro, los colectores solares tienen sus problemas también, porque cuesta fabricarlos, energéticamente son muy caros y hay que reponerlos, hay que mantenerlos cada 20 años. En vez de ir a recursos como son más lógicos y más respetables con el medio ambiente, como sistemas pasivos de energía solar, que de los activos, en vez de tantas fotovoltaicas, tantos paneles, tantos molinillos, etcétera, pues recurría a esos medios que empleaban cuando no había tecnología nuestros ancestros, como era pues, esa arquitectura bioclimática que debería de ser la que estuviese en el epicentro del sistema, pero no está nunca en el epicentro del sistema, por la razón de que no le interesa el sistema, indudablemente. El problema es que el sistema nos lleva a límites todavía peores, porque peor va a ser toda esta carencia que tenemos hacia la inteligencia artificial o hacia la robotización. Efectivamente, vamos a tener más tiempo libre, pero va a ser porque el sistema va a implantar robots para que trabaje menos la gente. Entonces, como va a tener que trabajar menos la gente, se van a tener que buscar el sistema otros recursos para autorregenerarse, no es, por ejemplo, pues el ocio. Todo el tema del sistema de ocio. No puede tener una población como el faraón que tampoco podía tener a un pueblo con los brazos cruzados cuando el Nilo pues inundaba toda
toda la agricultura de su pueblo. Está claro, la robotización nos va a llevar a una sociedad del ocio del sistema que genera recursos, que se potencie, pues todavía más aún el despilfarro ese del que usted está hablando. Pero mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo se provoca el colapso del sistema ya, como dice usted? Porque vemos que es inevitable, adorando al Dios tecnología, como se sigue adorando permanentemente. Vamos abocados a eso, a que la inteligencia artificial se haga todavía, entremos por la inteligencia artificial, de que queramos ser eternos, porque nos van a implantar en nuestro cerebro pues toda una serie de chips y eso para poder ser eternos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se provoca ese colapso? Porque lo otro, de mitigar el colapso, sí que va a ser muy pernicioso para la humanidad, porque va a caer mucha gente, efectivamente, como ha dicho usted. A mí me gustaría una respuesta concreta sobre eso, porque yo no lo veo. Es que no acabo de entender la pregunta. Yo creo que el colapso está ya aquí. No tiene mucho sentido preguntar cómo se provoca. Ya lo han provocado. Lo están provocando. Entre otras razones, en virtud del empleo de muchos de los mecanismos que tú has mencionado. Esto es... Pues estamos todos entrando en él. Claro que estamos entrando en él. Durante mucho tiempo yo he hablado del colapso como una hipótesis de futuro. Pero creo que el colapso es esto. En lo que estamos. Obviamente, son las señales iniciales con una radicalidad menor. A ver, mi sugerencia es que hagamos un esfuerzo para ponernos las lentes del colapso, para contemplar todos los procesos, los más próximos de nuestra vida cotidiana y los más planetarios, con las lentes del colapso. Y entonces veremos igual otras cosas distintas. Y me parece bien la discusión que propones sobre la tecnología. Al respecto creo que hay tres observaciones. Una, la tecnología no es neutra. Esta es una vieja superstición, que ha manejado, por cierto, el grueso de la izquierda durante mucho tiempo. Ha venido a decir, aquí el problema es quién dirige la tecnología. De tal manera que cuando seamos nosotros, haremos un uso provechoso, social de la tecnología. Esto puede tener algo de verdad, pero me remito a la tesis de antes de Sersa. Todas las tecnologías creadas por el capital llevan la huella del capital. Segunda de mis observaciones, lo recordaba cuando te escuchaba. La pregunta más delicada que me han hecho en mi vida fue en Vigo hace 7 o 8 años. Tomó la palabra un hombre de cierta edad y explicó que estaba allí vivo porque había sido beneficiario de una delicadísima operación quirúrgica. Y él me preguntaba directamente si yo estaba en contra de la tecnología que había permitido acometer esta operación. Imaginaos la pregunta. Yo le dije, a mí que me importa haberte muerto, ¿no? Obviamente no le dije eso. Le dije, yo no estoy ontológicamente en contra de esa tecnología, pero creo que tengo la obligación de formular al respecto. Entonces dije dos preguntas. Hoy agregaría una tercera. La primera es sobre la condición social de esa tecnología. No vaya a ser que beneficie, como a menudo ocurre, al 5% de la población planetaria. Entonces tendremos un problema. La segunda es sobre la naturaleza ecológico-energética de esa tecnología. No vaya a ser que el disfrute contemporáneo de esa tecnología trabe las posibilidades de que estén al alcance de los integrantes de las generaciones venideras. Y hoy agregaría una tercera pregunta sobre la naturaleza política de esa tecnología. No vaya a ser que, como sucede por ejemplo con la energía nuclear, reclame de estructuras jerarquizadas que escapan las más de las veces al control democrático. Formulo una tercera y última observación. Es que yo ya he empezado a computar el colapso. Esto es, no creo que sea muy saludable seguir pensando en los términos en los que lo hemos hecho como si el colapso fuera algo futuro. Y el colapso plantea muchas discusiones relativas a la tecnología. Y yo creo que un problema principal del argumento que usas es que muchas de esas tecnologías que invocas no van a estar disponibles en el escenario del colapso. Cuando la oferta de energía se reduzca sensiblemente, nos vamos a topar con un escenario que va a obligar a recuperar muchas tecnologías del siglo XIX. Ojo con esto. Y este es un debate central en lo que respecta al ecofascismo. El ecofascismo lo que desea es exterminar a la población sobrante del planeta, aquellos que ni trabajan ni consuman,
o en el escenario del colapso lo que desea es explotar el régimen esclavo a esos que sobran, toda vez que van a faltar las tecnologías que durante un siglo y medio nos han permitido acelerar determinados procesos productivos. Pero en cualquier caso me parece importante empezar a computar lo del colapso, porque todo lo que has dicho es sensato e ilustrativo de realidades que están ahí, pero me imagino que el golpe que esas realidades van a recibir de resultas del colapso es brutal. Permitidme que proponga un último ejemplo que no tiene que ver con la discusión que planteas. Yo soy gallego. Desde que era jovencito escuché que la gran tragedia de la vida rural gallego era el minifundio. Bueno, pues vaya por donde, en el escenario del colapso, el minifundio se convierte en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque es, casi por definición, la antítesis del monocultivo. Hace unos meses estuve presentando en Jaén mi libro Iberia vaciada. Y yo le pregunté a los amigos y amigas jienenses, en el escenario del colapso, ¿aquí qué vais a comer? Aceitunas. Quien tiene una pequeña leira en Galicia, planta patata, remolacha, tomate, navizas, repollo. La economía está espontáneamente diversificada. Y esto yo creo que es un ejemplo de libro de cómo la colocación de las gafas del colapso nos ilumina sobre realidades que están ahí y a las que vamos a tener inexorablemente que prestar atención. Pues yo, con su permiso, Carlos, estoy decepcionado porque creí que iba a hablar de su libro y al final nos ha vuelto a hablar de ¿De ecofascismo? Sí, pero vale, que... Lo hago ahora, ¿eh? Lo hago ahora. No, le estoy hablando en tono de broma, creo que como tiene siempre un nombre, que es una enfermedad por lo mismo intención que eso que... Pero sí que le quería preguntar sobre precisamente de su último libro de ecofascismo y yo a lo largo de mi vida me he sentido muchas veces como un tonto útil para movimientos políticos y demás, y como no que sea un activista de ecologistas, pero sí que dentro del ecologismo, al hablar de ecofascismo, sí que me gustaría tener ciertas pautas para no ser un tonto útil dentro del ecologismo, para no caer dentro del ecofascismo. Es decir, si por defender el veganismo, si por defender ciertas el enfrentamiento que hay, por ejemplo, con el mundo de la caza, en fin, ciertos dogmas que existen ya dentro de la ecología o de ciertas ideologías, digamos, porque dentro de esto es un movimiento político también, el ecologismo, si dentro de los valores tradicionales que hay dentro del ecologismo podemos estar haciendo un juego a favor del ecofascismo. ¿Qué podemos hacer que a lo mejor que sea ser el tonto útil al ecofascismo dentro del movimiento ecologista? Yo hago un llamamiento a que hagamos la pregunta más corta para que sea... Sí, yo he terminado. Perdón. Bueno, creo que no corres ningún riesgo. Lo que yo entiendo por ecofascismo es un proyecto que surge en algunos de los principales estamentos de poder político y económico, que en este caso no son negacionistas, que antes bien se han percatado de la hondura de los problemas que se derivan del cambio climático, del agotamiento de las materias primas energéticas, de las pérdidas en biodiversidad, y que han decidido articular un proyecto autoritario encaminado a garantizar que su posición de privilegio se mantiene en un escenario muy delicado. Un poco la manera de lo que hizo la élite económica dirigente en la Alemania de la década de 1930, cuando se inclinaron por respaldar a los nazis. En ese sentido, yo creo que los cimientos de la lucha del movimiento ecologista hay que mantenerlos incólumes y que el riesgo de que emerjan conductas o posiciones ecofascistas no viene de por aquí. Afinaré un poco más el contenido de la tesis. El ecofascismo no es un proyecto de la extrema derecha. La extrema derecha comúnmente es negacionista. Es verdad que hay algunas excepciones. Vox no es una fuerza política ecofascista. Lo del ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox. Vox es una suerte de representación
del nacionalismo español más casposo. Como decía con un punto de ironía un colega hace unos meses, para Vox los ecofascistas son progres que han engullido el camelo climático. Esto no es óbice para que recordemos que nadie está libre de incurrir en percepciones o en conductas que no son las saludables, y yo acojo el buen sentido de tu pregunta. Pero creo que el riesgo hoy por hoy no es eso. Yo sé que tu pregunta algo le debe al hecho de que el adjetivo ecofascista ha sido profusamente utilizado por la derechona para retratar a esos ecologistas que se empeñan en establecer normas severas que restringen nuestra actividad. Pero a mí me parece que el empleo que yo y otras personas le damos al adjetivo ecofascista es interesante porque consiste en devolverles la pelota y en recordarles: ecofascistas sois vosotros. O, y permitidme la ironía, seríais vosotros si fueseis inteligentes, pero como ni siquiera lo sois, sois unos imbéciles que os habéis quedado en el ámbito del nacionalismo español más casposo. No sé si he aclarado el... Sí. Vale, yo quería preguntar, me interesaba como esa diferenciación que has hecho antes sobre cómo afecta el colapso a las diferentes sociedades. En el sentido que da la impresión de que el colapso no deja de ser un fenómeno que afecta sobre todo a sociedades muy urbanizadas, muy sofisticadas, y sin embargo otras sociedades pueden enfrentar el colapso o incluso verse liberadas de presión a través de ese colapso, como que ciertos fenómenos, como por ejemplo el extractivismo, etcétera, pueden no tener tanta, digamos, tanta presión sobre sociedades que no están en el centro del sistema mundo, digamos, ¿no? Y como que el colapso parece que afecta principalmente a ese centro, o no sé, como que el colapso es un fenómeno global o es un colapso realmente de esa parte más sofisticada de nuestras sociedades. Buena pregunta, vamos a ver. Yo dije antes, lo recordarás, que el colapso tendrá consecuencias eventualmente diferentes según unos y otros espacios geográficos. Por ejemplo, en materia demográfica. En primer lugar, es cierto que es un fenómeno que, a tono con el análisis que hice sobre el medio urbano y el medio rural, castigará fundamentalmente a las ciudades y a aquellas sociedades más urbanizadas, que son por lo general las sociedades del norte. Pero claro, en un segundo plano, tenemos que prestar atención al hecho de que el cambio climático golpea fundamentalmente a países del sur. De hecho, la abrumadora mayoría de esos migrantes climáticos que mencionaba antes Ricardo proceden, por razones obvias, de los países del sur. De tal manera que si nos quedásemos con la idea de que el colapso castiga al norte y mantiene al margen de su tragedia a los países del sur, nos estaríamos equivocando. Pero sin embargo tienes razón en algo que has dicho y que yo recojo con alguna frecuencia en mis libros. De nuevo es una especie de traslado a este escenario de lo que dije antes cuando me refería al hecho de que aquellas comarcas más deprimidas entre nosotras serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. Aquellos países menos dependientes de la lógica del mercado global, de las materias primas, energéticas o no energéticas, serán los que mejor lo lleven en el escenario del colapso. Y en este sentido, lo que acabas de señalar me parece que es razonable. De todas maneras, debo subrayar en paralelo que este colapso, a diferencia de los registrados en el pasado, tiene un carácter global. Claro, cuando el Imperio Romano se desmorona, los efectos de eso en América Central o en China son literalmente nulos. Hoy no hay ningún espacio del planeta que permanezca al margen del cambio climático o del agotamiento de las materias primas energéticas. Bueno, esta en cualquier caso es una materia que habrá que discutir y que tiene de nuevo algo que ver con lo del ecofascismo. En el libro, en un momento, procuro debatir si hay que hablar de ecofascismo en singular o de ecofascismos en plural. El primer horizonte hablaría de una especie de alianza entre las élites dirigentes del planeta, en la que se darían cita élites del norte y élites del sur, norteamericanos y chinos, socialdemócratas y liberales.
más o menos consciente de que los problemas ecológicos reclaman soluciones que trascienden el escenario propio de los Estados-nación. El segundo horizonte, ecofascismos en plural, remitiría a proyectos de esta naturaleza que surgirían de los Estados-nación y, en su caso, de los imperios acompañantes. Con lo cual aquí también tendríamos una fuente de divergencia en cuanto a las condiciones que se harían valer en espacios geográficos distintos entre sí. Esta es una de las discusiones que tendremos que abordar, porque es cierto que el concepto de colapso es un genérico que puede esconder realidades distintas. Las va a esconder, de hecho, en el ámbito de la propia península ibérica, no nos engañemos. Y por ejemplo, se me ocurre también otra pregunta, perdón. ¿Has hecho hincapié en el fenómeno de lo urbano con respecto a que el colapso implicaría una mayor ruralidad? O una mayor, digamos, dispersión de concentraciones de población, o podría pasar, pero se me ocurre o pienso que hay sociedades donde los entornos urbanos, a pesar de tener altas concentraciones de población, se manejan en ambientes mucho más informales, y ya en esos entornos urbanos hay muchas estrategias que podríamos asimilar dentro de nuestra mentalidad urbana europea como situación de colapso, y sin embargo son realidades muy cotidianas para muchas poblaciones en entornos urbanos que ya manejan ese tipo de estrategias por falta de recursos o por otro tipo de desarrollo económico, otro tipo de modelo económico, y sin embargo funcionan, ¿no? Pero, ¿en qué estás pensando, por ejemplo? En la relación entre el colapso y el fenómeno de lo urbano. Sí, pero digo que pongas algún ejemplo de ese tipo de circunstancias que te invitan a llegar a esa conclusión. Pues ciudades del sur global creo que tienen un funcionamiento, a pesar de tener altas densidades de población, donde la informalidad permite otro tipo de estrategias económicas que no son muy compatibles con escenarios donde los recursos no están tan, digamos, no sé cómo explicarlo. Lo entiendo, ¿no? A ver, esto que mencionas, yo lo vinculo con el concepto de culturas precapitalistas que mencioné antes, que en último término revelarían, según mi lectura de los hechos, cómo en esas macrociudades de los países del sur la realidad urbana se ve contrapesada por la previdencia de buena parte de la vida rural y del imaginario correspondiente dentro de las propias ciudades. Incluso a veces ciudades de millones de habitantes que tienen un... No monopolicéis el bloque, hay palabras pedidas... Que estoy de acuerdo contigo, y además me parece que una de nuestras tareas consiste en ruralizar las ciudades y poner freno al proceso de urbanización del campo. A ver, nuestras ciudades son insostenibles. Hoy no sé a quién le decía, le recordaba que a principios del siglo XX el 90% de las verduras que se consumían en la ciudad de París procedían de la ciudad de París. En Madrid, ¿qué porcentaje de las verduras que consumimos se producen en Madrid o en su entorno? El 1%, por proponer un porcentaje, probablemente es aún más bajo, ¿no? Esta es una de las tareas que en buen sentido tenemos que combinar. Pero, a tono con tu primera pregunta, los problemas más graves en este ámbito van a ser en las grandes ciudades del norte, porque ni siquiera existen esas estructuras informales que permiten conservar, por ejemplo, muchos códigos de comunidad y de apoyo mutuo que perviven en las megalópolis de los países del sur, en situaciones muy conflictivas, ciertamente. Tiene razón. Pensando en el decrecimiento llegará un momento que se dé. Si se da, va a venir impuesto de la vida. Si viene impuesto de la vida, vamos a perder todo, ¿no? Va a ser como un ecofascismo, es decir, pues se va a decrecer por aquí porque interesa por aquí, y va a haber una gente que se van a beneficiar y otros que van a decrecer y otros que no se van a mantener. ¿Puede ser así el decrecimiento? ¿Se puede dar ese escenario? Pues si no lo evitamos, sí. Lo que pasa es que en este caso preferiría reservar el terreno de crecimiento para retratar una propuesta
respuesta consciente, racional, paulatina, ecológica, social y solidaria de cambio que acarrea una reducción de los niveles de producción y de consumo compensada por un incremento sustancial de los bienes derivados de la relación con otras personas y de la distribución de la riqueza. Pero admito que es legítimo describir también con esa palabra una estrategia central del proyecto ecofascista que considerará quién debe de crecer y quién no. Al respecto, quiero recordaros que durante la pandemia se extendió un término, que es una palabra que procede del francés, que mucho tiene que ver con esto. Me refiero a eso del triaje, que designaba el patrón que invitaba a elegir cuáles eran las personas que debían ser admitidas en los hospitales y cuántas debían ser desahuciadas y devueltas a sus hogares. Bueno, pues esto es una metáfora del ecofascismo en el buen entendido de que, claro, alguien dirá que lo de crecer es la versión más suave, porque la otra posibilidad es simplemente exterminar. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría con que, si es posible, yo creo que sí, que el cambio climático evite el colapso, debido a la aparición de tierras en el territorio global, la desaparición del permafrost, va a provocar también la aparición de más tierras cultivables y acceso a yacimientos de minerales y energéticos más abundantes? Al final, ¿cuánto vemos el colapso también? Cuánto vemos el colapso como si fuera una idea romántica del por fin, el sistema va a caer. Y eso al final también es de esto de que debido al cambio climático, al calentamiento global, aparezcan nuevas fuentes de recursos, nuevas formas de explotar el planeta, que eviten el colapso siempre con los más perjudicados en el sur global. O sea que por distribución geográfica en el norte hay más tierra que en el sur. Me refiero, por ejemplo, a las de Siberia o a las de Canadá o otras zonas que el cambio climático define tan mal en el sentido de que están haciendo más suaves sus funciones de vida. Y eso puede ser posible por cuanto que el colapso no se dé, o no se dé en esas zonas, o hay una traslación de la población desde los trópicos hacia el norte, que es más habitable, y se puede evitar el colapso civilizatorio. Podría evitarse. No como algo deseable, sino como algo que puede ser. Interpreto que las posibilidades de que tal cosa ocurra son nulas. El cambio climático es un proceso rapidísimo y brutal, de tal manera que la disrupción que provoca en todas las relaciones, en todos los ámbitos en el planeta, aconseja concluir que quien piense que un eventual incremento de la superficie agrícola útil en Canadá o en Rusia va a generar un cambio para bien se está equivocando. El trauma general es tan agudo que la compensación que llegaría de la mano de esas minucias me parece que sería muy limitada. De hecho, durante años los gobernantes rusos manejaron con mucha claridad ese horizonte. Por ejemplo, decían, se abre la perspectiva de la explotación energética del océano hacia el Ártico. Hoy han ido para atrás. Hoy, antes de esta tragedia contemporánea, han decidido empezar a revisar esas posiciones porque se percataban de que las consecuencias negativas que se derivaban del fenómeno eran infinitamente mayores que las positivas. Pero más allá de lo anterior, a mí me interesa subrayar el problema central que se deriva de seguir pensando que los problemas los resolvemos buscando nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener la riqueza alcanzada, en vez de examinar si esos problemas no los resolveremos mejor reduciendo significativamente nuestros niveles de consumo y renunciando a asestar nuevas agresiones sobre el medio natural. Creo que aquí tenemos que cambiar drásticamente de chip y que esto no es nada sencillo. O al menos no es sencillo si las grandes corporaciones siguen imponiendo las reglas del juego y necesitan mover el carro del negocio, del petróleo, del gas natural, del carbono, de lo que fuere, en vez de asumir que el planeta se salvará si conseguimos reducir sensiblemente los niveles de producción y de consumo. Creo que este es el debate principal que de nuevo evitan que encaremos. Yo voy a consultar, hacer una pregunta acerca de la relación que tiene ahora mismo toda la política, en principio me voy a referir a Europa, en cuanto al tema de las energías renovables, el Green Deal, y si esto no es una huida hacia adelante de todas esas élites
hacia una especie de fagocitación o autofagocitación de los recursos que tenemos en la vieja Europa, que no son tantos. Una vez que ya hemos sido capaces de hacer una política extractivista para estar nosotros con un régimen de vida muy superior al que deberíamos tener, si ahora estas nuevas políticas, como son el aumento de la intensificación de la minería y de los recursos minerales en toda la zona europea, si no es parte de esta política que yo podría llamar también, o que creo que debe estar dentro del ámbito del ecofascismo que nos quiere imponer esta élite. Eso es lo que pienso. Entonces ya somos. Yo interpreto que eso que se ha dado a llamar el Green New Deal es la última vuelta de tuerca encaminada a conseguir que el sistema mantenga determinada mecánica de negocio, en este caso vinculada en un grado u otro con la ecología y las demandas correspondientes. Y esto, claro, se sitúa muy cerca de un proyecto ecofascista. En algún momento, cuando intentaba responder a alguna de vuestras preguntas, me he atrevido a sugerir que estaríamos muy equivocados si pensásemos que la socialdemocracia es ajena a esto. Bastaría con echar un recorrido al registro de la socialdemocracia europea en materia de colonialismo para darse cuenta de que sus políticas no fueron diferentes de las del liberalismo tradicional, pese a que defendiese una mayor intervención del Estado en la economía, o lo que queramos. Esto significa que, claro que cuando pienso en ecofascismo, pienso en Donald Trump, pero pienso también en Joe Biden, no me cuesta ningún trabajo, y en una Unión Europea que prácticamente no produce materias primas energéticas, de tal manera que necesita comprarlas o absorberlas de otros espacios o lugares. Esta es la tesis que yo defiendo y que entiendo que es la tuya. No solo eso, perdona que agregue una observación más. Yo no sé si fue ayer en Cáceres que salió esta discusión sobre los parques eólicos. Y todavía hay gente que se sorprende que quienes hemos defendido de siempre las energías renovables nos opongamos, sin embargo, a la mayoría de los parques eólicos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque constituyen agresiones frontales a hábitats naturales muy frágiles, porque mueven el carro de los intereses de las grandes empresas, porque ratifican un esquema en virtud del cual el mundo rural sigue abasteciendo de energía a las grandes ciudades y las grandes industrias, y porque, de nuevo, impiden que hagamos la pregunta central, que es ¿cuánta energía necesitamos? Yo parto de la firme convicción de que si pudiésemos responder sensatamente a esa pregunta, llegaríamos rápidamente a la conclusión de que no precisamos los parques eólicos y otras tantas fuentes de energía, que precisamos modificar nuestro estilo de vida en provecho de una austeridad igualitaria, y que esta es la única salida. Y obviamente el Green New Deal no es esto lo que está defendiendo. En este caso también sería el tema de querer seguir manteniendo el tema de la automoción individual a través de querer tener las materias primas necesarias en Europa para crear las nuevas generaciones de vehículos eléctricos, y que va a hacer que muchos terrenos que ahora mismo son agroganaderos se pierdan para el futuro, como está intentando que pase en nuestra región. En efecto, me considero de todas formas en la obligación de agregar que también tenemos nosotros nuestra culpa. Lo digo porque normalmente lanzamos los dardos contra el gobierno norteamericano, la Comisión Europea, y yo no sé si fue ayer cuando recordé que, según una estimación de hace años, en España había 22 millones de automóviles. Sospecho que no todos ellos son propiedad de Amancio Ortega y de la familia Ortega. Y que el ciudadano de a pie también tiene su culpa en la gestación de estos problemas, y que conviene recordarlo. Yo tengo también otra cosa en contra de eso. Yo me he criado en un pueblo en el que en los años... No aprendemos a dialogar. No solamente necesitamos que también decirle a los gobernantes que se creen mejores infraestructuras en cuanto al transporte colectivo, si no es imposible. Pero habría que definir qué son mejores infraestructuras, claro. No, me refiero a una serie de trenes, transporte público,
que sean eléctricos, Que no sean de alta que velocidad. no sean de alta velocidad, que sean simplemente Esto es para evidente. Esto es evidente. a eso me refiero. Es evidente. Yo creo que es la última pregunta. Un poquito la última. lo que dice Rubén lo conozco porque estamos en una... por desgracia, no sé si eres conocedor del peligro que atenaza un poco a Extremadura, que es el tema de la minería especulativa y de los proyectos de minería, sobre todo a cielo abierto, que se ciernen sobre nuestra región. Cuando estabas hablando de los problemas, de las consecuencias que podía traer el colapso, yo estaba pensando en esa huida hacia adelante del capitalismo, hacia el extractivismo y concretamente aquí en Extremadura lo estamos viendo como la propia administración extremeña, el propio gobierno extremeño está fomentando los proyectos de minería, está fomentando que vengan empresas especulativas a Extremadura a abrir minas a cielo abierto, la mayoría de ellas. Por suerte se están creando muchas plataformas en contra de esa minería especulativa, pero estamos viendo que no somos capaces de arrastrar a la mayoría de los extremeños cuando el peligro es bastante grande. ¿Cómo nosotros podemos convencer a la gente en nuestra región? Sé que es complicado, porque nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, pero ¿cómo podemos convencer a la gente y decirle que todos estos proyectos van a ser pan para hoy, hambre para mañana, que a lo mejor van a traer puestos de trabajo en el corto plazo, pero que van a destruir esas bases que nos van a permitir sobrevivir al colapso? Porque nos van a quedar sin herramientas para ello. La tarea es difícil, aunque has puesto bien en la disyuntiva. Yo lo he dicho muchas veces. Hace 20 años vine por aquí en un par de ocasiones con motivo de la refinería aquella de Zafra. La refinería de tierra. Y yo razonaba diciendo en términos parecidos a los tuyos. El subdesarrollo extremeño tiene una ventaja sobrevenida, un medio natural limpio. Y ahora resulta que lo que quieren es acabar incluso con eso, trayendo industrias contaminantes, proyectos extractivistas. Planteas una pregunta que infelizmente no puedo responder. ¿Cómo conseguimos que la gente se percate de esto? ¿Y cómo lo conseguimos en un escenario en el que además la gente tiene un escenario vital, económico y social cada vez más duro y se deja llevar por la idea de que, bueno, si generan unos puestos de trabajo, pues algo de dinero va a entrar y sin percatarse de que eso es pan para hoy y hambre para mañana? No tengo ninguna respuesta. Si yo supiese cómo hacer esto, más allá de invitaros a que trabajéis en las campañas correspondientes, a que procuréis explicaros con claridad y sin acritud, en realidad lo que me viene a la cabeza es una broma de gallegos, que algunos me habrán escuchado aquí. La mejor frase de gallegos que he escuchado nunca. Cuentan que un gallego, un gaitero de Lugo, un hombre muy mayor, de más de 80 años de edad, fue invitado a participar en un acto sobre gaitas en Asturias. Y en una emisora de radio le hicieron una entrevista y el periodista le preguntó qué pensaba de ella, este gaitero asturiano que toca una gaita un poco heterodoxa, semi-electrónica, sin soplar. Y cabe suponer que el gaitero de Lugo, el anciano, era un gaitero tradicional y no le gustaba lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y yo qué gano con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una frase cuyo concurso recomiendo para salir airosos de una pregunta como la tuya. Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Si le digo la verdad, te mentiría. Justo, la última, o que tú quieras hablar otra vez. Retomar la sabiduría popular en algo muy nuclear y es dos conceptos muy claros, que la persona más limpia es la que menos se ensucia y el más rico, desde el punto de vista humano, es el que menos necesita. Entonces, esto está en total oposición con el consume hasta que reviente, ¿no? Y entonces el consumismo y el despilfarro es el máximo. Los responsables máximos sería, pienso yo, el pensamiento políticamente correcto, los medios publicitarios que inundan por todas partes
y luego las incoherencias personales que tenemos el 99% de la población y de las cuales la que más puede pedirte responsabilidad eres tú mismo, aparte de los seres queridos que te puedan. Entonces, yo lo que quiero incidir es en el tema de que es muy difícil escapar del lavado de cerebro de los medios publicitarios tan sofisticados y tan inundan por todas partes, y lo del pensamiento políticamente, que es lo mismo que decías antes del realismo. Sin embargo, el Mario francés decía ser realista y pide lo imposible. O sea, la paradoja creo que debemos de rescatarla muchas veces, igual que lo que decía ahora el gallego. Y por último, una pregunta un poco pintoresca, y es, cuando hablaste antes de la Amazonía, los tribus indígenas, los zapatistas, etc., a mí se me ocurrió sobre la marcha que existen muchas más tribus no contactadas que no quieren contactarse. Entonces, si te ha llegado a ti una ínfima parte de información de las causas, tienes mucho mundo de lo que intuyan o algo. Hombre, no me gusta la palabra espionaje sano, pero vamos, en el buen sentido, ¿no? De algún argumento de esta buena gente que no quiere contactarse con la civilización, entre comillas. Bueno, tú sabes que hay una parte pequeña de la población planetaria que está fuera del circuito de la globalización y del capitalismo. Perviven todavía muchas sociedades de recolectores cazadores, que creo que mal que bien se ajustan a este esquema de recelo con respecto al mundo occidental y su cultura. Y esto tiene mucho que ver con lo que has dicho al principio. Los habitantes de los países ricos del norte llevamos en la cabeza una dinamita que dificulta sensiblemente que podamos cambiar en sentido solidario. Dificulta seriamente. No quiero decir que la haga imposible, porque me parece que tenemos que sopesar en qué medida el colapso va a cambiar también nuestra conducta, y yo estoy seguro de que vamos a asistir a sorpresas. Pero el meollo de la discusión en este caso es el hecho de que aquí existió una cultura precapitalista hasta hace 80 años. Yo he dicho muchas veces que, a mi entender, buena parte de la fascinación que el movimiento libertario español anterior a la Guerra Civil sigue suscitando en una parte de la población se deriva del hecho de que la mayoría de los integrantes de ese movimiento procedían del mundo rural, o eran hijos o nietos de gentes originarias del mundo rural, con lo cual conservaban muchos hábitos de trabajo colectivo y de apoyo mutuo solidario que surgían espontáneamente. No eran el producto de una ideología, el anarquismo, eran la consecuencia vivencial del escenario en el que estaban. Y esto, infelizmente, ha desaparecido en el norte. O en el mejor de los casos queda en pequeños receptáculos entre poblaciones muy ancianas que conservan viejos códigos de relación. Por eso en el norte lo tenemos mal. Pero en los países del sur hay cimientos para llegar a conclusiones distintas. Y esto creo que incluso se manifiesta llamativamente en gentes que proceden de los países del sur y que emigran aquí. Permitidme que os proponga un ejemplo. Hace un par de años publiqué un libro titulado Iberia vaciada, y en la presentación de Madrid intervino una mujer muy mayor. Yo creo que debía tener 95 años. Y yo dije, va a montar aquí un pollo. Hablaba un castellano delicioso y explicó que vivía en un pueblo de las estribaciones de Gredos, no sé si en Ávila o en Toledo, 400 habitantes, y dio cuenta de que la economía del pueblo dependía estrechamente de la producción de leche de cabra. Cuando se inició la pandemia, la empresa que compraba la leche de cabra les dijo que ya no se le iba a comprar, y de manera mancomunada y autogestionada decidieran comercializar entre todos leche de cabra. Pero se refirió a la presencia de una docena de mujeres latinoamericanas que, como bien podéis intuir, se dedicaban a cuidar ancianos o impedidos. Y ella estaba fascinada al comprobar cómo esas mujeres, al terminar su extenuante jornada de trabajo, iban a trabajar la tierra. Y yo creo que era un código antropológico precapitalista, mantener el nexo con su lugar de origen. No lo hacían porque
su sustento material alimentario estuviese en entredicho. No, era simplemente la preservación de una relación con el medio natural mucho más fluida que la nuestra, ¿no? Y eso, lo he dicho antes, debería ser una materia de aprendizaje para nosotros. Pitu, y lo último. No dejo, no, lo dejo Ahí ya está. fuera. Pues entonces le agradecemos mucho su sabiduría, su buen humor y su presencia. Y os recuerdo que tenéis ahí algunos ejemplares de mis libros, si me aligeráis el equipaje o no lo queremos. Y yo recuerdo que ahí hay viandas, viandas y bebidas.